no sé todavía es cuántas preguntas son y el tiempo. Eso todavía no sé. Ahí esperemos un segundito que se cargue. Bueno, el perímetro de un polígono es la suma de las longitudes del lado del polígono. Es decir, que cuando nosotros calculamos el perímetro, en realidad estamos calculando el contorno de la figura. El área, o sea, si nosotros tenemos, qué sé yo, bueno, acá en el caso de que tenemos un triángulo, cuando uno calcula el perímetro, está calculando el contorno. En general, a los triángulos, ya después en la clase de mañana, no, la de la semana siguiente, bueno, en general, a los triángulos, ya me voy adelantando, tenemos, bueno, el lado lo llamamos A, el lado B y el lado C. Los denotamos con letras mayúsculas. Bien, ok, Karen. Para tener en cuenta. Gracias. Y el lado C. Cuando una vez que uno ubicamos, no sé qué se me marcó acá, una letrita. Bueno, una vez que nosotros tenemos ubicados los lados, puedo ubicar los ángulos que son opuestos al lado. Entonces, por ejemplo, si este es el lado A, este es el ángulo correspondiente al ángulo A. Si este es el lado B, este va a ser el ángulo B. Que a los ángulos ya van a ver, los denotamos con letras minúsculas o bien con letras del alfabeto griego. Si esto es C, este es el ángulo C. Bueno, entonces cuando nosotros vamos a calcular el perímetro, por ejemplo, de un triángulo, este triángulo tiene lado B, C, D. Entonces el perímetro es la suma de sus lados, B más C más D. Para calcular el área base, que en este caso es B, por la altura, que es A, dividido en 2. Eso es siempre y cuando nosotros conozcamos la altura del triángulo. Pero puede ocurrir de que en algunos ejercicios no conozcamos la altura, o sea, o tenga mucha dificultad para encontrarla. Entonces podemos utilizar lo que se llama la fórmula de Herón. Al final también la volví a escribir. La fórmula de Herón, uno saca un semiperímetro, ya les voy a decir cómo se lo calcula, ese semiperímetro P, y el área entonces se lo calcula la raíz cuadrada del semiperímetro P por P menos el lado B, por P menos el lado C, por P menos el lado D. Esa se llama fórmula de Herón. Al final lo puse de esta parte que estamos haciendo, la puse a la fórmula de Herón. ¿Estamos? Bien, sigamos. Tenemos un cuadrado, para calcular el cuadrado, el perímetro, en este caso el cuadrado, sus lados, cada uno de sus lados vale A, entonces el perímetro es 4A. El área es lado por lado, o sea que nos queda en este caso A al cuadrado. Un rectángulo, base por altura, el área. Y el perímetro es 2B más 2A, o sea que sacan factor común 2 y les queda 2 por B más A. En el caso de tener un rombo, en el caso del rombo, todos los lados son iguales, tienen la misma longitud. Entonces el perímetro es 4A. Y para calcular el área, se calcula diagonal mayor por diagonal menor dividido en 2. D es lo que se conoce como diagonal mayor. D minúscula como diagonal menor. Bien, en el caso de tener un paralelogramo, para calcular el perímetro, en este caso, fíjense en que los lados son B y C, entonces va a ser 2B más 2C. Esto es B, esto es C. Y entonces sacan factor común, suman, va a ser 2 por B más C. El área base, que en este caso es B, por la altura A. En el caso de tener un trapecio, el perímetro es la suma de la base mayor más la base menor más los lados C y D. Los lados de un cuadrado... No, eso se lo puede identificar con letras minúsculas. Eso no hay ningún problema, ¿sí? En el caso de, sigamos con el trapecio, donde entonces la B mayúscula es lo que es la base mayor. La B minúscula es la base menor. Entonces,
Para calcular el área es base mayor por base, más base menor multiplicada por A, donde A es la altura del trapecio, todo dividido en 2. En el caso del trapezoide, lo que uno hace es, o sea, para el perímetro no hay ningún problema, van a sumar el lado A más el lado B más C más D. Y para encontrar el área, ustedes fíjense en que se traza una diagonal y se descompone como dos triángulos, ese triángulo que está pintado con amarillito y el que está pintado sombreado con verde. Entonces el área es la suma de los dos del área de esos dos triángulos, del triángulo verde más el triángulo amarillo. En el caso del polígono regular, en el polígono regular, ustedes tenían que todos los lados tienen la misma longitud. Entonces, el lado en este caso le llaman L, si el polígono es regular, para sacar su perímetro es N por L, donde N es el número de lados. ¿Sí? Es el número de lados. Por ejemplo, cuando tienen un cuadrado, por eso es que el perímetro le queda 4 por L. Y en el caso de, para sacar el área, se calcula, esto se calcula como el perímetro por A, que en este caso es la apotema, dividido en 2. En este caso es apotema. ¿Sí? Dividido en 2. Bien, ¿alguna duda hasta ahí? No, ¿Qué profe. sería apotema? La apotema, ustedes cuando trazan las diagonales, digamos, se intersectan en un punto, que eso le llamamos el centro. Entonces, desde ese puntito que es el centro, uno marca la apotema, marcan una línea así recta hasta la mitad, digamos, del lado. Podemos sacar la apotema, es la misma para cualquiera de los lados. Ese puntito es el centro. Lo que está marcado acá es el centro. Es como sacar el radio de un círculo. Sí, algo parecido. Pero solamente que estamos trabajando ahí, digamos, con polígonos. Algo parecido. Bueno, ya que estamos, vamos a ir combinando un poquito hoy día de teoría, de práctica, porque si no, hoy día es bastante, digamos, de teoría, y esto, digamos, es lo que necesitamos para las clases, en todas las clases de geometría lo vamos a ir usando. Entonces, yo les propongo de que resolvamos, acá tenemos los ejercicios propuestos, yo quiero resolver, antes que nada, ¿tienen calculadora a mano? Sí. Perfecto, porque Sí, hoy día profe. la vamos a usar ¿Qué mucho cosa, profe? la calculadora. ¿Tienen la calculadora científica a mano? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a empezar por el ejercicio 8, apartado B. En este ejercicio dice, realiza los siguientes cálculos. Bueno, dado el cuadrado de la figura, ese cuadrado veo que tiene lado que mide igual a 5 centímetros, calcula el área sombreada. Bueno, ¿qué se les ocurre? ¿Qué podrían hacer para calcular el área sombreada? Yo escucho propuestas. Ahí me están escribiendo en el chat, me dicen, se saca el área del cuadrado primero. Ajá, perfecto. ¿Y de ahí qué más hacemos, Belén? Me dicen que sacarían el área del cuadrado. Ajá. ¿Y después qué? Sacaríamos el área de los dos triángulos que se forman ahí y restaríamos todo y nos quedaría el pedazo de la Sombreado. área sombreada. Perfecto. A este le vamos a llamar triángulo 1 y a este le vamos a llamar triángulo 2. ¿Les parece? Bien. Entonces, el área total o área sombreada, como ustedes quieran, eso va a ser igual al área del cuadrado menos el área del triángulo 1 menos el área del triángulo 2. ¿Está bien lo que me proponen? Porque en el área del cuadrado me va a quedar todo sombreado.
Y después le vamos restando el área del triángulo 1 y el área del triángulo 2. Y me va a quedar esa parte que está pintado de celeste. Perfecto. Bueno, ¿cuánto vale el área del cuadrado? ¿Cuánto vale el área del cuadrado? 25. Sacan 25, claro, porque vale 5 por 5, o sea, lado por lado. Entonces esto me queda igual a 25. Perfecto. Bueno, ahora calculemos. ¿Cuánto vale el área del triángulo 1? Entonces esto ustedes se pueden ayudar con un dibujito. Tienen un lado, fíjense en que en este caso lo podemos tomar como altura, vale 5. ¿Esto cuánto vale la base? 4. 4. En este caso vale 4, porque acá ustedes fíjense en que esta longitud, si le han sacado una unidad, entonces esto vale 4. Perfecto. Esto es centímetro cuadrado, ¿no? Porque ahí tiene las unidades. Entonces, el área del triángulo 1 es base 4 por la altura 5 dividido en 2. 4 por 5, 20. 20 10. dividido en 10. Perfecto. 10 centímetros cuadrados. Bien. Ah, sí, muy bien. Bien, Belén, lo que me has respondido. Esos son los valores que me dan. Sí. Bueno. ¿Y ahora cómo hacemos para calcular el área del triángulo 2? Bueno, lo mismo. Hacemos un dibujito para ayudarnos. Nos va a quedar, ¿cuánto vale la base? La base 5 y la altura vale, ¿qué es esto? 3. Perfecto, esto vale 3. Entonces el área es base 5 por la altura 3 dividido en 2. 5 por 3, 15, 7,5 centímetros cuadrados. Perfecto. Bueno, entonces ahora es hacer simplemente, sí, así es, Guillermo, ese es el valor. Entonces el área sombreada nos va a quedar el área del cuadrado, que era 25, menos 10 el área del triángulo 1, menos 7,5 del triángulo 2. Entonces el área sombreada, el área total, va a ser igual a 7,5, que es lo que me están escribiendo en el chat. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda en el ejercicio, chicos? No, este está fácil. Este está fácil, ¿o no? Sí. Vamos con otra vez. Sí, Vamos creo con que está otro. fácil. Bueno, esto está fácil. Bien. Me dicen y seguimos. Profe, Sí, decime. yo le quería preguntar, ¿cómo puedo hacer para hacer el último punto del evaluativo si no tengo documento? Si no tenés, ¿cómo? ¿DNI? Documento, sí, Tu DNI. ¿Tenés algún no lo tengo. certificado? Y la constancia de trámite, carnet de conducir. ¿Tenés el carnet No, de no tengo conducir? un carnet de conducción. ¿No manejas? ¿Anda en No, todavía colectivo? no lo saqué. Sí, Bueno, pero no. no tienen que decir, no se tienen que enterar todos, profe, que andan en colectivo. Tampoco. No, bueno, podés andar en taxi. Bueno, Ah, no, la sí, sí, idea, la ahí sí. idea, no, el área sombreada no es 17,5. No, Augusto, no. Escúcheme, lo que podés hacer es algo que tenga foto, algo que identifique que sos vos. ¿Qué Ah, tenés con perfecto. foto? Algún carnet, qué sé yo, de la obra social. O mi foto de perfil de Facebook. Bueno, algo que, pero yo necesito algo que te identifique a vos. Sí, ¿Estamos? Bueno, sí, está bien. Muchas gracias. bueno. Podemos seguir ahora. Y no ando en colectivo, ¿no? Ah, bueno, debe andar en moto, Sí. en taxi, en bici. Y si no está mal, andar en colectivo. Obvio. Es normal, es Bueno, normal. Ahora con el boleto 100 tiene que tener plata para andar en colectivo. No, Claro, es un lujo. a mí me preocupa más el tema del colectivo, más el tema del COVID.
Más que, o sea, eso es lo que más me preocupa. Entonces prefiero caminar. Bueno, ¿puedo mover la Sí, pantalla? claro. Me imagino, ¿no? Sí. Bueno. Vamos a hacer el ejercicio 5 también. Dice, calcula el área para las siguientes situaciones. Apartado A. Dice, un rectángulo de base 7 y perímetro 24. Entonces ustedes tienen un rectángulo que tiene, voy a mi dibujo, voy a hacer, bueno, no, voy a usar la herramienta del aquí y dibujar. Así, más fácil, ¿ven? Ahí está. Bueno, entonces ustedes tienen un rectángulo que tiene base 7. La base 7 metros. Y el perímetro, esta digamos va a ser la altura A. Y el perímetro vale 24. Eso nos dan como dato. Y a nosotros nos piden que determinemos cuánto vale el área. ¿Qué hacemos? Perímetro, profe. Bueno, ¿qué hacemos con el perímetro? Y si la otra base vale 7, Ujú. 14 sería. Lo Entre Bien. base y Claro, le porque restamos al 24. bien, porque nosotros dijimos que el perímetro de un rectángulo se calcula como 2b más 2a, ¿no es cierto? Y eso nos dan como dato que es igual a 24. Pero el b, nosotros sabemos cuánto vale, que es lo que me dice el compañero. Esto vale 7. Entonces nos queda 2 por 7, 14, más 2a, igual a 24. Entonces, 2a es igual a 24 menos 14, 10, a es igual a 5. Entonces, la altura vale 5. Bueno, entonces, el área, si yo ya conozco cuánto vale cada uno de los lados del rectángulo, entonces el área, vimos que era base por altura. Entonces, bien, entonces el área, sí, está bien la respuesta que me están dando ya, es 7 por 5. Y 7 por 5 es 35, lo escribo acá abajo, 35, ¿qué unidades? Metros cuadrados. Metros cuadrados, metros cuadrados. Perfecto. Bien, eso es todo. Aquí vamos a hacer el apartado B. Si bien yo todavía no les expliqué lo de triángulo, o sea, pero sí les expliqué cómo sacar la base, no les expliqué de las propiedades ni nada. Bueno, ahí se lo ve ese equilátero, ¿no? Bueno, si bien no hablé todavía de triángulos, pero un triángulo equilátero es aquel triángulo que tiene todos sus lados iguales. O sea, esto, esto y esto, todos los lados tienen la misma longitud. El lado de ese triángulo es igual a 6 metros. Cada lado mide 6. Nos piden que saquemos el área. ¿Cómo se sacaba el área del triángulo? El área nosotros dijimos que era base por la altura dividido en 2. La base es L. ¿Sí? La base es L. ¿Y cómo sacamos la altura? La altura ustedes trazan desde el vértice opuesto respecto a ese lado. Esta va a ser la altura. En el caso del triángulo equilátero, bien, lo divide en dos partes iguales. Entonces, este segmentito que tienen acá, ¿cuánto vale? Si todo vale L. Vale Sobre 3. 2. L sobre 2. Y entonces eso va a valer ¿cuánto? 3. 3. Entonces esto vale 3, esto vale 6 y eso es H. Entonces con Pitágoras vamos a poder sacar la altura del triángulo. ¿Estamos? Entonces por Pitágoras sabemos que hipotenusa, que en este caso es 6, es igual a 3 al cuadrado más H al cuadrado. ¿Estamos? Entonces, despejando nos queda 36 menos 9 igual a H al cuadrado. O sea que H es igual a la raíz cuadrada de 27, si no me equivoco. Y esto es lo mismo que 3 raíz de 3. ¿Es así o no?
Como ustedes ya saben, trabajar ahí para poderlo simplificar. Bien, entonces una vez que tenemos la altura, sacamos el área. Entonces el área del triángulo va a ser la base, que es 6, por la altura, que es 3 raíz de 3, sobre 2. Simplifico el 6 con el 2, acá tengo 1, acá tengo 3, y esto 3 por 3, esto es 9, raíz de 3, ese es el número exacto, unidades, metro al cuadrado. Si quieren, uno lo puede aproximar sacando esa raíz cuadrada de 3 y lo multiplican por 9. Y eso, si no me equivoco, ¿cuánto les da, chicos? Perdón, acá no lo tengo resuelto. 15,58 más o menos. Raíz de 3 por 9, ¿cuánto me dijiste? 15,58. Bien, 15,58. Si ustedes reemplazan ahí con la calculadora. No, no es centímetro, es metro. La unidad es metro en este caso. Metro al cuadrado. Bien, eso es todo. ¿Alguna duda? Ahí tienen resueltos los dos ejercicios que estaban propuestos en el ejercicio 5. Los dos apartados. Bien. ¿Podemos seguir? ¿Copiaron? Sí podemos seguir. ¿Los demás pueden seguir? Sí, profe. Ahora sí, profe. Bueno, antes que sigamos, les doy la clave. ¿Quieren? Les doy la clave para que ingresen la asistencia. La clave de hoy, a ver, ya busco. La tengo acá anotada. Sí. Sí. Hoy es miércoles, ¿no? 2D 7 C C G. 2D 7 C C G. 2 minutitos, registren su asistencia. Bueno, veamos los ángulos. En una figura formada por dos semirrectas que se intersectan en un punto, las semirrectas son los lados del ángulo y el punto de intersección, este, es lo que sería el vértice. La amplitud de un ángulo es lo que uno se puede medir. Generalmente uno la amplitud la mide en el sentido antihorario. Y la unidad que se utiliza para expresar es grado. Bueno, eso le explico. Uno de acuerdo, el grado es la unidad cuando estamos trabajando en el sistema sexagesimal. Existen 3 sistemas para medir los ángulos. El sexagesimal, el radial, donde la unidad es el radian, y el centesimal. Nosotros trabajamos con el sexagesimal y el radial, que ya vamos a ver. ¿Cómo se clasifican los ángulos? Los ángulos se pueden clasificar de acuerdo a su medida. Por ejemplo, en el caso del ángulo nulo, es un ángulo que vale 0 grados. El ángulo agudo es aquel ángulo que mide, sí, ya vamos a ver las equivalencias. ¿Es equivalente? Sí, a 180 grados. Sí, es lo que me está preguntando el compañero. El ángulo agudo es un ángulo cuya amplitud es menor a 90 grados. El ángulo recto es un ángulo, y fíjense que lo denotamos ahí en forma recta, es un ángulo que tiene 90 grados. El ángulo obtuso es un ángulo cuya amplitud es mayor a los 90 grados. El ángulo llano es el ángulo que tiene una amplitud igual a 180 grados. El giro completo, vengo desde acá,
doy una vuelta completa y eso mide 360 grados. El ángulo cóncavo es la parte externa, fíjense, lo de adentro es lo que se llama convexo, lo de afuera es la parte cóncava. Y ese ángulo es mayor a 180 grados. El ángulo negativo es cuando el sentido del ángulo es en el sentido horario. Si ustedes se fijan en todos los otros, cuando lo marco en el sentido antihorario. En ese sentido lo consideramos positivo. O sea, si el ángulo ustedes lo miden en el sentido antihorario, ese alfa, ese ángulo es positivo. Si lo medimos en el sentido antihorario, en el sentido horario, el ángulo es negativo. Antihorario positivo, horario negativo. ¿Sí? Por eso les pongo la flechita. Según su característica, los ángulos pueden ser complementarios o suplementarios. En el caso de ser complementarios es cuando la suma de ellos dos, como tenemos el primero, acá el 1, cuando la suma de ellos dos, de tita más beta, es igual a 90 grados. Entonces en ese caso decimos que tita y beta son ángulos complementarios. ¿Sí? En el 2, en el cuadrito 2, cuando decimos que son suplementarios, cuando la suma de esos dos ángulos, tita más beta, es igual a 180 grados. Entonces, en ese caso decimos que tita y beta son suplementarios. Tita es el suplemento de beta, beta es el suplemento de tita. Según su posición, pueden tener ángulos consecutivos o bien opuestos por el vértice. Para tener ángulos consecutivos, ellos lo que tienen es que comparten un lado en común. Entonces, supongamos, acá tienen este lado L, que es el lado en común. Acá ustedes tienen un ángulo que se llama, supongamos, alfa, y el otro ángulo que se llama beta. Entonces, alfa y beta son consecutivos, porque están pegados uno al lado del otro. Consecutivos, ¿sí? Y en el caso de los opuestos por el vértice, ustedes trazan dos semirrectas, y entonces vamos a tener 4 ángulos, supongamos, el ángulo alfa y el ángulo beta. Estos ángulos son opuestos por el vértice y tienen la misma amplitud, decimos que son congruentes. ¿Por qué? Porque miden lo mismo, eso quiere decir que son congruentes. Y delta y tita son también congruentes. Estos son los opuestos por el vértice. Delta y tita van a tener la misma amplitud. ¿Sí? Esos son los ángulos opuestos por el vértice. ¿Cómo se miden? Y ahí sí o sí necesito calculadora en mano. Para medir los ángulos, entonces nosotros podemos usar el sistema sexagesimal, donde la unidad, en este caso va a ser el grado, y las subunidades, minutos y segundos. En la calculadora, para que les aparezca el sistema sexagesimal, es cuando les aparece el D. Y en la parte superior de la calculadora le aparece una D mayúscula. Mientras que el sistema circular o el sistema radial, circular o radial, les va a aparecer una R. ¿Sí? Les va a aparecer una R. Bueno, yo les pregunto, ¿ustedes en la calculadora saben escribir beta? Beta igual a 14 grados, 25 minutos, 47 segundos. ¿Lo saben escribir con la calculadora? No, profe, yo no. Bueno, hay un símbolo en la calculadora que tienen así. Que eso significa el grado, minuto y segundo. Ubiquen el símbolo ese. ¿Ya lo ubicaron el símbolo en la calculadora? Bueno, entonces escriban. Profe tiene que decir D, ¿verdad? Para que esté en el sistema sexagesimal. Sí, tiene que tener una D grande, una D mayúscula, en la parte superior de la ¿Tiene que calculadora. estar el D ahí en la calculadora? Sí, el D. La letra D. La letra D en mayúscula, si no tenés que cambiar el modo. ¿Tenés el D? ¿Tenés el D o no? Sí. Ah, bueno. Entonces escriban 14
Marca el símbolo ese del grado, minuto, segundo. 25, vuelven a presionar la tecla de grado, minuto, segundo. 47, vuelven a presionar la tecla de grado, minuto, segundo. Pongan igual. Ven que ahí ya les aparece en la pantalla 14 grados, 25 minutos, 47 segundos. ¿Sí o no? Perfecto. Vuelvan a presionar la tecla. ¿Cuánto les da? 14,4. 14,43, 42. Bueno, 14,43. Y ahí ponen grados. Ahí lo han pasado todo a grados. Bien, si ese valor le ha dado 42,97, sí. Bueno, entonces ustedes ponen 14,43 grados. ¿Ven? Y así lo pasan. Ustedes tienen de grado, minuto, segundo y lo pasan todo a grados. ¿Estamos? Bueno, a ver, escribamos otro. 25 grados, 37 minutos, 52 segundos. ¿A qué es igual? 25,63. 25,63. 25,63 grados. Bien. O sea que sí saben manejar. Bien, sí saben. ¿Cómo que no te aparece eso de los segundos? Hay una teclita, que es lo que yo les digo, que les aparece el símbolo, el minuto y el minuto y segundo. Porque eso te permite a vos escribir. Profe, yo aprieto esa, pero no me sale tampoco, digamos, me sale error. Y está en def. A ver, has puesto el 14. Yo escribo 14. Presiono la teclita. Escribo el 25. Presiono la teclita. Y escribo el 47 y presiono la teclita. Y después presiono el igual. Eso es lo que hice. A ver, intenten de nuevo. 14, presiono la tecla. 25, presiono la teclita. 47, presiono la teclita, pongo el igual. Y ahí me sale en la pantalla 14 grados, 25 minutos, 47 segundos. Vuelvo a presionar algo habías presionado mal. Y vuelvo a presionar la teclita de los grados, minutos, segundos. ¿Sí? ¿Les salió ahora? Y ahí ustedes logran escribir todo en la unidad que es grado. Cuando ustedes escriben en el sistema sexagesimal, esto, el 14,43, representa una cantidad. No es un número real. Eso tienen que tener bien en cuenta. Cuando uno trabaja en el sistema sexagesimal, el 25,63 grados, no es un número real, sino que es una cantidad. Para que el ángulo esté medido, para que ese resultado me dé un número real, tiene que estar en el sistema circular o sistema radial. Bueno, ¿cuál es el sistema circular o radial? El sistema circular o radial es aquel sistema que tiene como unidad el radián. ¿Sí? Se llama así al ángulo central que abarca un arco de circunferencia cuya longitud es igual al radio de la misma. Esto es lo que se conoce, fíjense, de lo que va de A hasta B, esto es lo que se llama longitud de arco en una circunferencia. Si esta longitud de arco vale R, lo mismo que vale el radio de la circunferencia, eso es lo que sería un radián. Esa es la unidad, es la definición. Cuando a ustedes les aparece pi, esto puede estar así o puede estar expresado pi radianes. Pi es un número, chicos, es un número real. Pueden tener así 2,5. El 2,5 yo entiendo que está en el sistema radial. ¿Sí? A diferencia que si ustedes le ponen 2,5 y le ponen ese cerito, eso se lee 2,5 grados. En cambio, si no tiene el cerito, está en el sistema radial y ese sí es un número real. ¿Estamos?
Entonces, en el sistema radial, el ángulo está medido con un número real. Esto, el 2,5, puede tener escrito la abreviatura rad o no lo puede tener. Pero yo ya, si no la tiene, yo sobreentiendo de que el 3,6 es 3,6 radianes. Es la unidad, como tienen las unidades de ustedes de longitudes. ¿Estamos? Por ejemplo. Bueno, vamos a ver, acá no es clasificación, sino que es equivalencia entre sistemas. Bueno, nosotros, acá modificamos y ponemos equivalencia entre sistemas, o sea, entre los sistemas de medición de estos ángulos. Bueno, un giro completo, nosotros vimos que un giro completo es 360 grados. Eso es equivalente a 2pi. O sea que medio giro, 180 grados, es equivalente a pi. No es igual, porque 180 grados representa una cantidad. Pi es un número real. Por eso yo digo es equivalente. O también podemos usar la equivalencia de que 90 grados es equivalente a pi sobre 2. Con cualquiera de estas tres podemos trabajar a la hora de pasar de un sistema al otro. Por ejemplo, mire, les doy un ejemplo. A ustedes le dan un ángulo alfa que es igual a 45 grados. Y no, ese ángulo, ¿en qué sistema está? Sexagesimal. No es sexagesimal. Sexagesimal. Y dicen que lo pasemos al sistema radial. Entonces voy a aplicar una regla de 3 simple. Yo sé que a mí me gusta la del medio, chicos. Esta es la que más uso yo. Esta. Ustedes pueden usar cualquiera, ¿no? Entonces yo digo, 180 grados es equivalente a pi. 45 grados, x. Entonces, por regla de 3 simple, x es igual a 45 grados por pi dividido en 180. Los grados se cancelan. Si yo simplifico, acá me queda pi sobre 4. ¿Cómo hice la cuenta? Simplemente simplificado, el 180 lo puedo simplificar con el 45. Esto lo simplifico, acá me da 1 y esto me da 4. Ustedes en la calculadora pueden poner, quiero ver si les da, ponen el símbolo de la fracción, ponen el 45, lo multiplican por el número pi que les da la calculadora, o sea, el número irracional con todas sus cifras, infinitas cifras decimales, dividido en 180, o sea, sobre 180. La calculadora, depende del modelo que tengan, alguna ya les va a dar pi sobre 4, o un cuarto por pi. Quiero ver cuánto les da. A ver, hágalo. Porque a algunos les va a dar con decimales. Me da los dos resultados, digamos. ¿Qué resultado te da? Me da 0,78, 53, 98 y un cuarto pi. Exactamente. Bien. Entonces, hay ángulos que son ángulos notables, como el 30, 45, 60, 90. Entonces, eso yo quiero que vayan con el pi y no que lo escriban 0,78. ¿Estamos? Bueno, ¿hacemos otro ángulo más? ¿O ahí está bien? ¿Hacemos otro? Hagamos uno más. Sí. Sí. Bueno, a ver, si les dan el ángulo beta igual a 60 grados. Bueno, hacemos de nuevo. 180 es equivalente a pi, 60 grados es x. Hacemos la regla de 3, 60 por pi dividido en 180. Y ustedes me van a dictar el resultado. Pi sobre 3. Bien, pi sobre 3. Ese es un ángulo notable. Bien, pi sobre 3. Bueno, ahí nosotros, estos ejemplos es pasar del sistema sexagesimal al sistema radial. Pero, ¿qué pasa si a ustedes les dan un ángulo tita que es igual a 2,7? ¿En qué sistema le están dando?
radial. En el sistema radial, exactamente, bien. Entonces, ¿cómo es la regla de 3 que van a usar? Vamos a decir, pi es equivalente a 180 grados. Esto es lo que quiero que observen, cómo lo ubico a la regla de 3. 2,7 va a ser x. O sea que x es igual a 2,7 por 180 grados dividido en pi. Y quiero que me dicten el resultado. 2 grados 42 minutos. Quiero que me den todo en grado. A ver qué dice el chat. ¿Qué? No, no es eso. Lejos, lejos de eso. Vamos. Es 154, sí, 154 grados, 41 minutos, 54 segundos. Bien, pero quiero todo en grados. Sería 154,7. 7 grados. Perfecto. Ese es el valor que yo quiero. Eso, ahí me gusta. Nada que ver 37,4, no, 154,7. Perfecto. Ese es el valor. Bueno, ahora pregunto. El pi, este del denominador, ¿qué pusieron ustedes? ¿3,14 o el pi que nos da la calculadora? El Yo pi. voto el pi. El de ¿Cómo? la Pero calculadora. la calculadora. Bien, pusieron todo. Bueno, ¿por qué? Hagan ahora de nuevo la cuenta y pongan 2,7 por 180 dividido en 3,14. A ver, hagan la cuenta. ¿Cuánto les da? Lo mismo. ¿Les da lo mismo? A mí no me da lo mismo. 154,47. 54,7. Como 154,7. Bueno, pasa que acá lo hemos redondeado, me parece. Claro, digamos, Sí. ahora quedaría El- como 154,8. Bueno, pasa que sí. O sea, lo que yo quería era que... Redondeado. Sí, redondeado, bueno, y pongamos el 8. O sea, lo que quiero era que notar es que si ustedes, o sea, les va a dar un valor muy aproximado, pero un poquito diferente al que cuando usan todas las cifras decimales. Es una observación nada más, pero les va a dar, por supuesto, un valor muy próximo. No es que va a haber mucha diferencia entre el ángulo. Todo depende cómo uno trabaje con la calculadora, porque hay algunos que dicen, no, no pongo el valor de pi y pongo 3,14. Entonces, es como que al truncarlo ese número irracional que es pi, entonces esto también le va a salir distinto con respecto a este valor. ¿Estamos? Es para que noten eso nada más. Bueno, entonces estamos en condiciones de hacer el ejercicio 1 y 2. ¿Puedo mover la pantalla? ¿Copiaron esto? ¿En tu ejemplo? Bueno, dígame cuando esté. Podemos un poco la Eh, pantalla ¿Hacia dónde decir? ¿Hacia abajo, hacia arriba o hacia el para la costado? izquierda. Para la izquierda. Sí, ya muevo. ¿Ahí? Sí. Ahí está. Bueno, terminen de copiar y pasamos a la ejercitación, o sea, el ejercicio 1 y 2. Sí.
Profe, ¿cómo hago para pasar los números a fracción así si me da pi sobre 3? Bueno, si a vos te da pi sobre 3 con la calculadora, según mi calculadora, ¿no? Porque todo depende muchas veces del modelo de calculadora. O sea, el pi sobre 3, como es un ángulo notable, yo no te lo voy a pedir jamás con números decimales. Mira, hay un símbolo en la calculadora. En el caso mío, la calculadora tiene una S y una doble flechita. D. Cuando vos, por ejemplo, vos tenés el pi sobre 3, lo has escrito esto en la calculadora y presionas esa teclita, te lo pasa a número decimal. Y eso, una vez que presionas la teclita, me da 1,047. A ver, hace la prueba, a ver si tenés esa teclita ahí en tu calculadora. Pasa que eso depende. Ahí vos lo tenés en fracción y lo estás pasando a decimal. Bien, ¿estamos, chicos? Sí, profe. A ver, voy a leer de nuevo. Sí, no hay un cambio significativo. Estoy leyendo. ¿Cómo hago para pasar los números a fracción así me dé pi sobre 3? ¿A qué ejemplo te referí? Por ejemplo, a este ejemplo que yo resolví acá, al ejemplo ese que resolví ahí. Bien, simplemente, mira, esto si no te da la calculadora, yo lo puedo hacer a mano. Mira, el grado se simplifica, la unidad se simplifica con el grado. El 0 se simplifica con este 0. El 18 lo puedo simplificar con el 6. Entonces, si esto me queda 1 y 18 dividido en 6 es 3. Es por eso que te queda pi sobre 3, si no te sale con la calculadora. Lo mismo que hice acá con el primero. Bien, vamos ahora entonces a la hoja de los ejercicios propuestos. Vamos al ejercicio. Quiero el ejercicio 1. Del ejercicio 1, dice los siguientes ángulos están dados en radianes. Exprésalos en el sistema sexagesimal. Bueno, justo yo ya el pi sobre 3 ya lo tengo, pero bueno, lo hagamos. Pasemos del sistema sexagesimal del sistema radial al sexagesimal. Entonces uso la regla de 3. Pi es equivalente a 180 grados. Pi sobre 3 es equivalente a x. Entonces x es igual a pi sobre 3 por 180 dividido en pi. Entonces simplifico el pi. 180 dividido en 3 es 60 grados. ¿Alguna duda? Entonces pi sobre 3 es equivalente a 60. Vamos con el apartado C. 1,6. Pi es equivalente a 180 grados. A ver qué me dice. Ajá, bien, ya controlo, perfecto. Y entonces, 1,6, yo entiendo que esos son radianes, es x. Entonces, por regla de 3, x es 1,6 por 180 grados dividido en pi. Eso sí o sí necesito ayuda de la calculadora. Entonces pongo la expresión del cociente, pongo 1,6 por 180 sobre pi. Da de 91,67.
Sí, y eso es lo que me habían contestado en el chat. 91,67 grados. ¿Por qué el 1,6? Pero porque acá ya te lo dan. 1,6 dice o no. Sí. Profe, Bueno, 180 siempre va a ir. ¿Cómo? 180 siempre va a ir. Porque yo estoy usando esa relación, que pi es equivalente a 180. Ah, ¿Sí? cierto que son 3 relaciones, sí. Claro, cualquiera. Puede usar 360 es equivalente a 2pi o 90 es equivalente a pi sobre 2. Cualquiera de esas equivalencias. A mí me gusta esta. ¿Qué me preguntaban en el chat? Me están preguntando, ¿y el apartado D? Bueno, hagamos el apartado D. Miren, para el apartado D, ustedes tienen pi sobre más 1 sobre 6. Bueno, hacemos. Pi es equivalente a 180 grados. Pi más 1 sobre 6 es X. Entonces, X es igual. Hago la línea de la fracción, pongo pi más 1 sobre 6 por 180 dividido en pi. Y hacen la cuentita. Ahí pueden simplificar. Bueno, ya lo hago a la cuenta. Ahí pueden simplificar el 6 con el 180. 180 dividido en 6, ¿cuánto es? 30. Es 30. 30. Entonces, esto es 30. Entonces, esto me ha quedado 30 por pi más 1 dividido en pi. Bueno, y eso con la ayuda de la calculadora. Entonces pongo 30 por pi más 1, entre paréntesis, pi más 1, y en el denominador pongo pi. Y eso me da como resultado, a ver si es lo que me habían dicho en el chat, 39,54. 39,55 grados. Sí, así. 39,55 grados. Así es. Y ahí lo tienen resuelto al apartado D. ¿Bien? ¿Alguna duda? No, profe. Ninguna. Entonces, bueno, hemos hecho el A, el C y también hicimos el D. Para que ustedes cuando vean el OneNote, ahí tengan en cuenta que el D también hicimos. Bueno, díganme si puedo mover la pantalla. Bien, quiero saber si está Joaquín Zurita conectado. El chico que me pedía, espera un ratito, sí, espero. El chico que me pedía cambio de comisión ayer, que le había escrito al profesor Saavedra y no había tenido respuesta. ¿Está conectado, Zurita? A ver, quiero ver en los participantes. Sí aparece conectado. Sí aparece conectado. ¿Y a dónde anda Zurita? ¿Ves? Deja prendido el Zoom y chao, y se va. Miren cómo le damos la cana a Zurita. Porque yo acá los veo, pero los veo chiquititos. Sí está. Juárez Zurita está. Sí, se aparece conectado. Bueno, ya volverá, no sé dónde andará. Bueno, ¿podemos seguir? Bien, sigamos. Vamos ahora al ejercicio 2. Vamos al ejercicio 2, donde en ese ejercicio ahora nos da en el sistema sexagesimal y lo tenemos que pasar al sistema radial. Bueno, vamos con el apartado C. Ustedes tienen 125 grados, 23 minutos, 19 segundos. Siempre que ustedes tengan en grado, minutos y segundos,
y lo tengamos que pasar al sistema radial, lo primero que van a hacer es pasar todo a grados. Entonces, ¿cuánto es 125 grados, 23 minutos, 19 segundos? 125,38. Bueno, entonces esto es 125,38. Una vez que ustedes lo tienen todo en grado, a ese es el que lo vamos a pasar al sistema radial. Entonces, 180 grados es equivalente a pi. Yo no digo que es igual, porque 180 es una cantidad, pi es un número real. 125,38 grados es x, regla de 3 simple. Entonces x es igual a 125,38 grados por pi dividido en 180. Y eso, por supuesto, pues con la ayuda de la calculadora. Da de 2,18. Sí, 2,18. 2,18 radianes, que podemos o no escribirlo. Bien, 2,18. Perfecto. Vamos al apartado E. En el apartado E tenemos 100,28 grados. Entonces, esto ya está expresado todo en grados. Para el F, también van a tener que hacer lo mismo que en el C. ¿Sí? Bueno, entonces ponemos 180 es equivalente a pi, 100,28. Entonces x es igual a 100,28 por pi dividido en 180. Por supuesto, ayuda de la calculadora. Ahí ya me están contestando. A ver, quiero que me diga alguno al aire. Ya me pusieron ahí en el chat. 1,75 me da. Eso, 1,75. Perfecto, lo mismo que me respondieron en el chat. ¿Alguna duda? No, para nada. No, profe, ¿Está ninguna fácil duda. o no? Ninguna duda. Bien, sigamos entonces. ¿Puedo mover la pantalla? Esto está fácil, re fácil, ¿o no? Esto es lo que va, Sí. o sea, esto es lo que va hasta el sábado, es lo que desarrollamos entre la clase de hoy y la clase de mañana. O sea, hoy estamos viendo, ahora vamos a ver un poquito de triángulo, cómo se clasifican, qué propiedades tienen, circunferencia, y mañana vamos a ver un poquito de volumen, vamos a ver cuerpos. Y eso, hasta ahí es lo que iría el sábado. El viernes es lo de hoy y lo de mañana, sí. Bueno, y en lo que yo les decía el viernes, les puedo dar una clase así tipo consulta. Y ustedes me dicen, bueno, a ver, profesora, ¿y cómo se hace este ejercicio? Previamente, si me los pueden mandar, me los mandan por mail y me dicen, en esto tengo dudas. Había algunos ejercicios de logaritmo que vi que me mandaron al mail, que lo podemos hacer, que son con propiedades de logaritmo. Profe, que lo puede Yo por ahí les pasar digo, los... ¿cómo? Profe, que lo puede pasar los últimos ejercicios si le saca captura. Ah, sí, de la práctica. Sí, sí. Sí, ahí vuelvo, mira. Ahí, eso es lo que hicimos. Eso es lo que hicimos recién. ¿A esa parte te referí? Sí, sí, profe, gracias. Bien, de todas maneras ustedes ya saben que pueden verlo a la punta del OneNote en el aula virtual, así que por ahí no se pongan a llenarse de fotos. Miren, bueno, un triángulo es una superficie plana delimitada por 3 segmentos de recta. Los elementos del triángulo son 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos. La suma de las medidas, y esa es una propiedad muy importante, es de que la suma de la medida de los 3 ángulos internos
del triángulo es de 180. Y acá va el dibujito. Cuando uno les dice dado un triángulo, uno tiene que dibujar cualquier triángulo en forma general. No se pongan a dibujar ni un triángulo rectángulo, no, un triángulo en forma general. Entonces, si este es el lado A, este puede ser el lado B y el lado C. Este es el lado A, el ángulo opuesto es este es A, el lado B, el opuesto es su ángulo, C y el opuesto es su ángulo. Sobre todo para oblicuo trabajamos con este tipo de notación. Bueno, ¿cómo se clasifican? Todos los triángulos tienen ángulos externos. La suma de los ángulos externos es igual a 360 grados. Sí, van las propiedades del logaritmo para el sábado. Va todo lo que vimos. Todo lo que vimos. Bueno, ahí he maximizado, pero me parece que está mucho. Necesito correr. Bueno, decime, Esteban, ¿cuál es la duda? Que has levantado la mano. Ahí para que lo vean un poquito mejor. Sí, decime. ¿Y cómo sería el sábado, digamos, que en cámara, digamos? No, sin cámara. ¿O quieren rendir con cámara? ¿Quieren rendir con cámara ustedes? No, pensé que... No, es que no sin sabía cámara. que vea el... Por el momento es sin cámara, chicos. Por el momento. Sí, es asincrónico. Ustedes solitos. ¿Y qué hora es, profe? Eso todavía nos tiene que dar la distribución en el ingeniero Saavedra. Sé que van a Claro, ser eso 4. preguntar, digamos, a qué hora era. Van a ser 4 turnos. Digamos, si No todas sé las qué. preguntas tenemos que mandarlo como tipo ensayo, ¿verdad? Algunas, no, van a ser algunas de autocorrección. ¿Qué quiere decir? No se tienen que meter por Zoom, no, nada de por Zoom, es en el aula virtual. Algunas van a ser de autocorrección. ¿Qué quiere decir? Que van a ser verdadero o falso, múltiple choice, arrastrar, bueno, ese tipo de preguntas. Y varias preguntas van a ser de ensayo. No una. Esa es la diferencia con la autoevaluación. No una pregunta. Por eso es importante que cuánto tiempo vamos a tener, ya les voy a avisar. Eso tampoco lo hemos cerrado todavía. Dale, seguramente. Profe, gracias. Los verdaderos o falsos, para que justifiquen, tienen que hacer el cálculo, pero no le pedimos la hoja adjunta. ¿Sí? Lo que sí, no se olviden de tener el DNI y sacar la foto con el DNI. ¿Cuántas preguntas son? Tampoco lo sé. Bueno, ¿cómo se clasifican los triángulos? Son cosas que nos tiene que decir el coordinador. Nosotros ya tenemos la base de datos. Ahora, digamos, armarlo al cuestionario, decir, bueno, quiero esta pregunta de aquí, de allá, de acá. Así uno lo arma, pero uno crea el banco de preguntas primero. Bueno, ¿cómo se clasifican los triángulos? Según sus lados, según sus ángulos. Según sus lados, en el caso del triángulo equilátero, que ya hicimos un ejercicio, tiene todos los lados iguales y todos los ángulos internos miden 60 grados. Igual, 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 y los ángulos son iguales. El triángulo isósceles tiene dos lados iguales, en este caso el grafiquito es este y este. Los ángulos que se oponen a estos también son iguales, o sea, este ángulo y este ángulo. El triángulo escaleno, todos sus lados son distintos, al igual que todos sus ángulos internos. Tiene todo distinto, todos los lados y todos los ángulos. ¿Cómo se clasifican según sus ángulos? Podemos tener el triángulo rectángulo, es aquel triángulo que tiene un ángulo recto, y ahí lo denotamos así. El triángulo obtusángulo, uno de sus ángulos es obtuso, es decir, mayor de 90 grados. Y los otros dos son agudos, inferiores a 90 grados. Y el triángulo acutángulo es aquel triángulo que tiene todos los ángulos interiores agudos, es decir, inferiores a 90 grados. ¿Sí? El triángulo equilátero en realidad es un caso particular de un triángulo acutángulo. Bueno, ¿cuáles son las propiedades? Ustedes fíjense en que ahí tenemos un cuadrito y podemos ir viendo las propiedades. El triángulo acutángulo puede ser que ese triángulo sea equilátero, isósceles o escaleno. ¿Cuándo era el acutángulo? Cuando todos sus ángulos interiores son ángulos agudos.
Entonces, el triángulo acutángulo, en el caso del isósceles, con todos los ángulos agudos, siendo dos iguales, este triángulo es simétrico respecto de su altura. Si ustedes tienen la altura, esto es simétrico. Lo que tienen hacia la derecha es como un reflejo, es lo mismo que tienen hacia la izquierda. Este ángulo es el mismo que este. En el caso del triángulo acutángulo escaleno, con todos sus ángulos agudos y diferentes. Este tiene una amplitud, este tiene otra amplitud y este otra, pero todos son ángulos agudos. Los triángulos rectángulos, si es un triángulo rectángulo puede ser isósceles o puede ser escaleno. Para que sea isósceles con un ángulo recto, que en este caso en el dibujo este sería, acá también este que sería el recto, y dos ángulos agudos de 45 grados cada uno. Entonces, este va a medir 45 y este va a medir 45. ¿Sí? Bien, dice, ¿qué otra cosa? Y en el caso del triángulo rectángulo escaleno, tiene un ángulo recto y todos sus lados y ángulos son diferentes. O sea que este ángulo va a tener una amplitud y este va a tener otra amplitud. Estaba escribiendo, otra amplitud. Pueden tener el triángulo obtusángulo, el cual puede ser isósceles, ¿sí? O puede ser escaleno. ¿Cuándo van a tener el triángulo? A ver, esperen un poquito. En el caso de un triángulo obtusángulo isósceles, que es esta figura, es cuando tienen un ángulo obtuso, que es este, y los lados iguales, que son las partes del ángulo obtuso. O sea, este va a ser igual que este lado. El otro lado siempre va a ser mayor que estos dos, que cualquiera de esos dos lados. El triángulo obtusángulo escaleno tiene un ángulo obtuso y todos sus lados son diferentes, tienen diferente longitud. Bien, veamos un poquito los cuadriláteros y algunas propiedades de los cuadriláteros. Bueno, los cuadriláteros es cualquier polígono que tiene 4 lados. Los cuadriláteros se pueden clasificar paralelogramo, trapecio o trapezoide. Paralelogramo es un cuadrilátero cuyos lados opuestos son paralelos. Dentro de los paralelogramos tendríamos el paralelogramo propiamente dicho, el cuadrado, el rombo o el rectángulo. Tienen dos pares de lados paralelos. Este es paralelo con este y este es paralelo con este. ¿Ven? Dos pares de lados paralelos. Este con este y este con este. Este es paralelo a este y este lado es paralelo con este. Lo mismo que con el cuadrado. Los ángulos opuestos son iguales y los consecutivos son suplementarios. O sea, este ángulo, por ejemplo, en el rombo, este ángulo es igual que este. Y los consecutivos, o sea que este ángulo con este van a ser suplementarios. A eso se refiere. Y las diagonales determinan un punto medio de la figura. ¿Cuáles son los trapecios? Son cuadriláteros que tienen dos y solamente dos lados opuestos paralelos. En particular, un trapecio cuyos lados no paralelos son iguales recibe el nombre de trapecio isósceles. Entonces veamos los dibujitos. Tiene dos lados solamente paralelos. Miren, este, a ver dónde tengo la lápiz acá. Este es paralelo con este paralelo con este paralelo con este. Y ahí donde aparece la base mayor y la base menor, ¿ven? Dice un solo par de lados paralelos. Tienen un par de lados paralelos que son llamados base, en general a uno la denota como la B larga como base mayor, o sea, con mayúscula, perdón, y la B larga minúscula a la base menor. Los ángulos opuestos de los lados no paralelos son suplementarios. De los lados no paralelos, ¿sí? O sea, perdón. Después el trapezoide no tiene lados paralelos.
Y en el caso de los romboides, los lados consecutivos son iguales y las diagonales se cortan en un punto medio. O sea, en el romboide tenemos este lado, tiene la misma longitud, y este lado mide igual que este. ¿Sí? No, en este caso, en el trapezoide, no tienen lados paralelos. Bueno, esas son, digamos, características que tienen los cuadriláteros. Yo les había dicho que podíamos usar la fórmula de Herón para calcular, por ejemplo, el área de un triángulo. Dado que supongamos que no podemos o no es conocida la altura del triángulo. ¿Cómo se calcula? Se calcula un semiperímetro, que se calcula como A más B más C sobre 2, donde A, B y C son los lados del triángulo, ¿no? A, B y C son los lados del triángulo, esto es A, esto es B y esto es C. Y entonces el área es la raíz cuadrada del semiperímetro por el semiperímetro menos A, el semiperímetro menos B, por el semiperímetro menos C. O sea que al semiperímetro le restan la longitud de cada uno de esos lados. ¿Ven? Entonces esa raíz cuadrada nos va a dar el área del triángulo. Bueno, y necesitamos saber unas cositas más de círculo y con eso terminamos, y circunferencia. En el caso de la circunferencia, ustedes pueden calcular la longitud, que es lo mismo que el perímetro, es lo que está pintado con azul. Para calcular la longitud es 2pi por r. ¿Sí? La longitud es 2pi por r. Si ustedes quieren calcular un sector circular, o también llamado, en realidad, arco de círculo, o longitud de arco, que es esto que está pintado con rojo y yo estoy remarcando con negro, esa longitud se calcula como alfa por r, donde alfa es esta amplitud y tiene que estar medido sí o sí en radianes, porque el ángulo cuando está medido en radianes es un número real, ¿sí? Entonces de esa manera se calcula la longitud de arco. Ahora, si nosotros queremos calcular el área, por ejemplo, del círculo completo, se calcula como pi por radio al cuadrado. Si queremos calcular del sector circular que está pintado con celeste, entonces lo que va a ser el área de ese sector circular va a ser r por la longitud de arco dividido en 2. O bien, nosotros dijimos, entonces nos dicen que el área es igual a r por la longitud L sobre 2. Pero la longitud de arco era igual a alfa por r dividido en 2. Entonces acá nos queda alfa por r al cuadrado dividido en 2, que es la formulita que tienen acá. Donde el alfa es un ángulo que sí o sí tiene que estar en radianes. Si ustedes lo hacen al cálculo y lo dejan al ángulo en el sistema sexagesimal, les va a dar mal el resultado. Y si queremos calcular un anillo, digamos, o también conocido como corona circular, el área se calcula como pi por r al cuadrado menos r cuadrado. El r cuadrado, fíjense que ahí está con mayúscula, es el radio de la circunferencia más grande, menos el radio al cuadrado de la circunferencia más chica. O sea que en realidad esto es como que hicieran pi por radio al cuadrado, sacan el de la circunferencia grande, menos pi por radio al cuadrado de la circunferencia chica. Sacan factor común pi y llegan a la expresión esa que tienen arriba. ¿Bien? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, vamos a hacer unos ejercicios. Todo esto está en la punta de la teoría. Esto es como un breve resumen de lo que yo considero, de lo que considero que con eso pueden trabajar. Bueno, dada la figura, calcula el ángulo alfa, siendo conocidos gamma, beta y tita. Bueno, a ver, escucho propuestas. ¿Qué harían? ¿Qué harían para resolver? Escucho. Profe, primero se los separaría en los dos triángulos.
Sí, yo qué haría, y trazaría una línea recta. Podemos cerrarlo al triángulo ese que está abajo para sacarlo. Puede ser el de abajo o este, mire. Ya voy a mover yo la línea. Extiendo una línea. Y ahí se me forma un triángulo, ¿no? ¿Lo ven al triángulo? Sí, profe. Bueno, a este ángulo, a ese ángulo, como ya tenemos involucrada alfa, beta, le podemos llamar delta. Bueno, la suma, por la propiedad de los triángulos, la suma de los ángulos interiores es 180 grados. Entonces, tita más gamma más delta es igual a 180 grados. Bueno, entonces despejo, delta va a ser igual a 180 menos tita, pero tita es 35, menos gamma, y gamma es 25. Entonces, ¿cuánto me queda delta? 135. ¿Cuánto? 135. No. Estoy segura que no. Porque ahí tengo 2, 5, entonces me va a quedar redondo. Ahí está, 120, me gusta más. ¿Sabe por qué? Porque tenía 5 y 5, entonces no puede ser que me quede ahí con un 5. Entonces eso me hacía ruido. Bueno, este ángulo con este que estoy dibujando, al cual lo podemos llamar, qué sé yo, epsilon, delta y epsilon son suplementarios. Bien, o sea que delta más epsilon es igual a 180. Entonces epsilon es igual a 180 menos delta, menos 120. O sea que epsilon es igual a 60. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Ya estamos cerquita. Puedo sacar este ángulo, porque ustedes tienen el triángulo, que fíjense en que se forma con el ángulo epsilon, beta, y este ángulo que le podemos llamar mu. Entonces, nosotros sabemos que beta más epsilon más mu, por la propiedad de la suma de los ángulos interiores de un triángulo, eso es 180. O sea que mu es 180 menos beta. Ah, está, bien. Y menos epsilon menos 60. Y me dicen entonces que mu es igual a 100. Bueno, pero mu y alfa, ¿cómo son? Suplementarios. Entonces su suma nos da 180. Entonces, ¿cuánto vale alfa? 80. 80. ¿Ven? También podrían haber trazado la línea hacia abajo y haber hecho otro triángulo. Esa es una opción, como yo les resolví. Van a llegar, por supuesto, a la misma respuesta. ¿Alguna duda? Ahí fíjense en que lo único que hemos usado es el concepto de la suma de los ángulos interiores de un triángulo y ángulos suplementarios. Eso es todo lo que hemos usado en el ejercicio. Me dicen cuando lo hayan terminado de copiar y movemos la pantalla. Vamos a hacer el ejercicio 4. Profe, disculpe. ¿Podría volver a explicar? Porque se me salió de mi video de internet. La última parte. Ajá. ¿Has entendido esa parte que trace una línea? Sí. Bueno, yo entre B, sí podían trazar la línea, pueden trazar, o sea, yo trazo una línea, la extiendo a la línea en el dibujito y entonces se forma un triángulo. Entonces, ¿qué hice? Saqué primero el valor de delta, porque la suma de los ángulos interiores, tita más gamma más delta es 180. Entonces encuentro delta. Delta y epsilon, este epsilon, son ángulos suplementarios. Entonces, usando esa propiedad, despejo, encuentro el valor de epsilon. Si vos tenés el ángulo epsilon, tenés acá un triángulo que está formado con los ángulos epsilon, beta, y le hemos llamado mu, a esa que es como una U, mu. Entonces la suma de esos ángulos interiores de ese triángulo es igual a 180. Despejo mu. ¿Por qué? Porque yo conozco beta y conozco epsilon. Y obtengo que el valor de mu es igual a 100 grados. Mu y alfa son suplementarios.
mu y alfa son suplementarios. Entonces su suma nos da 180. Y de ahí despejas a alfa, porque el mu ya es conocido. Por lo que alfa te queda igual a 180. ¿Se entiende? Sí, gracias. Bien. Vamos al ejercicio. ¿Puedo mover la pantalla? Sí, profe. Bien. Vamos al ejercicio 4. Ahí lo voy a mover por si alguno no terminó de copiar. Dice, determina el área de los triángulos cuyos lados son 5, 6, 7. ¿Qué harían para el apartado B? Dice que, bueno, yo voy a hacer un dibujito. Me voy a ayudar con un dibujito. Dice que este vale 5, este vale 6 y este vale 7. No, este vale 5. ¿Qué hacemos? Tenemos que usar la fórmula de Herón. Eso, vamos a usar la fórmula de Herón. Perfecto. Entonces sacamos el semiperímetro. Es lo primero que vamos a hacer. El semiperímetro se calcula como 5 más 6 más 7. Y al resultado lo dividimos en 2. 5 más 7 es 12, 9. Perfecto. Entonces el área va a ser igual a la raíz cuadrada de P por P menos 5 por P menos 6 por P menos 7. Entonces, el área es igual a la raíz cuadrada de 9. 9 menos 5 es 4. 9 menos 6 es 3. 9 menos 7 es 2. Calculamos. De acuerdo a mis cálculos, esto les da 6 raíz de 6. Que esto es lo mismo. 14,7. Eso. Como acá no nos dan, ustedes pueden poner así entre corchetes unidades al cuadrado. No sé cuál es la unidad, porque acá no me dice si es metro, si es centímetro. Simplemente pongo unidades al cuadrado. De acuerdo a la unidad que a ustedes le den en el problema. Pueden o no escribirlo, pero es simplemente un detalle. Como es un área, lo que están calculando. Bien. ¿Estamos? Me dicen los compañeros. ¿Cómo? ¿De dónde sale el 6 raíz de 6? Y porque vos cuando resolvés, no se olviden de que la radicación es distributiva respecto del producto. Entonces, vos sabés que ustedes tienen 9 por 4 por 3 por 2. Bueno, esto es lo mismo que raíz de 9 por raíz de 4 por raíz de 3 por 2, que es 6. Este producto es 6. La raíz de 9 es 3, la raíz de 4 es 2. 3 por 2 por raíz de 6. Entonces, por eso que me queda 6 raíz de 6. ¿Bien? ¿Ahí se entendió? La fórmula de Herón siempre va cambiada de signo a los lados. Siempre se resta, no es que va cambiada de signo. O sea, porque ustedes en la fórmula de Herón sacan el semiperímetro y luego sacan la raíz cuadrada de P por P menos el lado A, por P menos el lado B, por P menos el lado C. Así. Y siempre los lados, como es un problema donde están trabajando con longitudes, los lados son positivos.
Y el semiperímetro siempre les va a dar más grande que cada uno de los lados. Siempre va a ser mayor porque es una suma. Con los chicos, con mis alumnos. Ya termino. Sí, con los alumnos. Bueno. Uy, se me trabó esto. Díganme si está, chicos. Profe, ¿y por qué multiplica el 3 por 2? Y no, digamos, y no pone raíz de 3 por raíz de 2. Porque ¿cuánto? No, porque vos fíjate lo que tengo escrito en el renglón de arriba. ¿Cuánto vale? Bueno, es lo mismo. Si vos haces, porque vos me decís, ¿por qué no multiplico por raíz de 3, por raíz de 2? Va a llegar al mismo resultado. Es lo mismo, chicos. Podría haber puesto por raíz de 3, por raíz de 2. Lo mismo. Uso de la manera que a mí me conviene. Porque yo sé que la raíz cuadrada de 9 me da exacta y la raíz cuadrada de 4 me da exacta. Simplemente por eso. ¿Sí? Bueno, me dicen y muevo la pantalla. Hacemos el último ejercicio. Nos va a quedar 2 ejercicios pendientes para mañana, no hay problema. Mañana un poco más corta la clase. Un poco más corta en contenido de la teoría. Bueno, muevo la pantalla. Ejercicio 7, apartado D. En este ejercicio dice, calcula el área con los siguientes datos. Tenemos que calcular el área de un sector circular, de un círculo de 8 metros de diámetro, con una abertura de 60 grados. Bueno, entonces nos vamos a ayudar con un dibujito. Ahí ustedes tienen el círculo, tiene diámetro igual a 8 metros, o sea que el radio, ¿cuánto es? 4. El radio, claro, es el diámetro dividido en 2. Entonces 4 metros. Entonces, supongamos que este es el centro, este va a ser el radio y tiene una abertura de 60. Entonces, supongamos que esto es 60. Esta es la abertura. Eso sería el alfa. No, no es un 6. Alfa. Eso es alfa, y yo a alfa le voy a llamar 60 grados. Entonces, lo que nosotros queremos calcular es el área, esta área. Lo que estoy pintando con rojo. Lo que estoy rayando ahí. ¿Cómo se calculaba el área de ese sector circular? Bueno, ya voy a mirar. ¿Cómo se calcula? El radio por la longitud de arco sobre 2. Ajá, me dicen el radio por la longitud de arco sobre 2. ¿Y cómo se calculaba la longitud de arco? Por alfas por R. Entonces esto me queda alfa por el radio al cuadrado dividido en 2. Pero el alfa, ¿cómo tenía que estar medido? Que eso es re importante. En radianes. En radianes. Entonces lo primero que hay que hacer es pasar. Sí, está bien lo que me han escrito en el chat. Entonces lo que tenemos que hacer a este ángulo que está en el sistema sexagesimal, pasarlo primero al sistema radial. Bueno, usamos la regla de 3. 180 es equivalente a pi, 60 grados es x. O sea que x es 60 por pi dividido en 180. Simplifico el 6 con el 18, es más, lo hicimos en un ejemplo, y esto me da pi sobre 3. Entonces, el área, a ver qué me he puesto en el chat, pi sobre 3, perfecto. Entonces, el área nos va a dar alfa, que es pi sobre 3, por el radio al cuadrado, o sea, por 4 al cuadrado, y a esto lo dividimos en 2. Entonces, esto me da pi sobre 3 por 16, que es 4 al cuadrado, dividido en 2. Simplifico, esto es 1, 16 dividido en 2 es 8. O sea que esto es 8 pi sobre 3. Y esto pasándolo, tenemos que hacer con la calculadora. Esto me da ¿cuánto?
Los escucho, ¿no? 8,37. 8,37. ¿Qué unidad? Unidades cuadradas sería. Sí, pero acá les dan las unidades, ¿o no? Metro cuadrado. Claro, porque acá les dicen en el problema que les da en metro. Entonces sería metros cuadrados. Y ahí termina el problema. ¿Alguna duda?